que transmitir. Ahora, por esto de no polemizar, tampoco aceptemos cualquier cosa. Dejemos en claro la autoridad de la palabra de Dios, de la Biblia y de la verdad de Dios por sobre todas las cosas. Sí, podemos hablar de cualquier tema. Yo cuando era consejero en la escuela decía, chicos, hablamos de cualquier tema, pero la autoridad es la palabra de Dios. Nosotros podemos pensar cualquier cosa, yo puedo pensar cualquier cosa. La palabra de Dios es la máxima autoridad. Y eso es lo que nos tenemos que guiar. Para eso la tenemos que conocer, ¿no? Independientemente. Bueno, a partir del versículo 6 vienen los saludos. Primero, habla de los hermanos judíos o de extracción judía que estaban colaborando con él, ¿sí? Y nos presentan toda una galería de personajes. Primero los judíos. Dice, Tíquico les contará con detalles cómo me va. Y acordémonos quién está escribiendo, que es el apóstol Pablo, ¿sí? Y acordémonos que cuando él da una felicitación, un reconocimiento, no es gratuito, no es para quedar bien, ¿sí? Y leamos lo que dice de Tíquico. Él es un hermano, es un amado hermano y un fiel colaborador, o coesclavo, o consiervo, que sirve conmigo en la obra del Señor. Precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. Y acá nos presenta otra persona. También les envío a Onésimo, un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. Él y Tíquico les contarán todo lo que sucede aquí, versículos 7 al 9. La realidad es que Tíquico, como dijimos, lo presenta como un amado hermano, un fiel consiervo, ¿sí? Y con un propósito, tanto él como Onésimo. A Onésimo lo presenta simplemente como un fiel y amado hermano, no es un consiervo, era alguien que estaba colaborando con Pablo, pero no estaba sirviendo en la verdad del Evangelio, ¿sí? Estaba colaborando con Pablo en sus necesidades personales, tal vez. Ambos tenían un propósito. Se supone que la carta la estaba llevando Tíquico, ¿sí? Y bueno, Onésimo también, junto con las demás cartas que fueron enviadas con la presión, desde la presión, junto con la carta de Filemón, que también era de Colosas, ¿sí? El propósito es llevarles a la iglesia en Colosas las novedades de la obra y las novedades de Pablo. Acordémonos que en aquella época las distancias eran distancias. Era tiempo y había que hacerlas o navegando o caminando, ¿sí? No había otra alternativa. No hay WhatsApp, no había WhatsApp ni nada de esto que nosotros disfrutamos hoy día. Bueno, vienen otras personas. Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos. También los saluda Marcos, el primo de Bernabé, tal como ya se les indicó. Si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Jesús, al que llamamos Justo, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores y trabajan aquí conmigo en el reino, para el reino de Dios. Y qué consuelo han sido para mí. Bien, vamos, Aristarco. Bueno, Aristarco era de Tesalónica, original de Tesalónica, ¿sí? La carta a los tesalonicenses. Acuérdense que después de irse de Filipos, cuando lo liberaron de la cárcel, fueron a Tesalónica y bueno, allí se formó una iglesia y de allí venía Aristarco, ¿sí? Acompañó a Pablo a lo largo de su tercer viaje misionero y también lo acompañó allí en Roma y era coprisionero de guerra, como dice en el original, allí en Roma. Hechos 27:2 se refiere a esto. Lo tenemos a Marcos, Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, ¿sí? El primo, sobrino de Bernabé, con quien se alejó de Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, y producto de esa situación Pablo no lo quiso tener en consideración para su segundo viaje misionero y eso generó
un desacuerdo de tal manera de que Pablo y Silas se fueron encomendados para un lado y Bernabé y Marcos se fueron a Chipre, ¿sí? A trabajar allí. Y bueno, la obra de Bernabé permitió restaurar a Marcos de manera que Pablo y Marcos se volvieron a encontrar, y volvió a ser útil, tal que en 2 Timoteo dice, envíame a Marcos que es útil para la obra del Evangelio. Pablo está hablando allí ya de su segunda periodo de prisión, ¿sí? Las indicaciones, si va Marcos, no es garantido que Marcos ande por allí, pero si va, háganlo sentirse bien, que sea bienvenido, ¿sí? Lo tenemos también a Jesús, nombre judío, llamado el justo, nombre romano, tal como Pablo, nombre romano, y Saulo de Tarso, nombre judío, ¿sí? Formaban parte del grupo de hermanos judíos que acompañaban a Pablo en su momento de prisión y que eran de consuelo para él.